nuestro Rey, de nuestro Salvador. Bienvenido en esta mañana, qué bueno que te conectes en esta mañana para recibir la palabra del Señor, para que Dios pueda hablar a tu vida, a mi vida, y con un corazón dispuesto vamos a recibir lo que el Señor tiene hoy preparado para todos nosotros. Por eso quiero que abras tu Biblia en Mateo 14 y observes el verso 27. Mateo 14, verso 27. Dice la escritura así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén y amén. Este pasaje, como bien lo acabas de observar, habla específicamente del instante en que Pedro por un instante, ¿sí?, caminó sobre las aguas. Dice que Jesús envió a los discípulos en la barca después de haber alimentado a los 5,000, esa gran multitud. Y los discípulos iban en la barca cuando ya tarde en la noche vieron que de lejos venía alguien caminando hacia ellos. Ese que venía hacia ellos era Jesús. La palabra deja ver que cuando ellos vieron de lo lejos venir a alguien sobre las aguas, dice el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén y amén. Los discípulos tuvieron miedo en ese instante. Ellos no reconocieron a Jesús en medio de la oscuridad. Era la cuarta vigilia, era aproximadamente 3 de la mañana cuando esto sucedió, y Jesús caminaba sobre las aguas. Pero en esas circunstancias ellos se llenaron de miedo porque no sabían con certeza qué era lo que estaba pasando, quién era el que venía hacia ellos, tanto que expresaron claramente, lo dice la escritura, que creyeron que era un fantasma como tal, y se llenaron y dieron voces de miedo. Pero el Señor les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy era ese gran yo soy. Ese yo soy era Jesús mostrándose como el Dios todopoderoso, diciéndoles: no teman, yo estoy aquí con ustedes. No teman porque yo estoy en el control absoluto de todo lo que está sucediendo, y Jesús estaba en ese control absoluto. Pedro, eufóricamente, en sus emociones, como siempre actuaba, él sencillamente le dijo al Señor: ok, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que me impacta de la palabra es que la escritura dice que descendiendo Pedro de la barca, dice la escritura, andaba sobre las aguas. Es decir, que Pedro logró descender del arca y efectivamente caminó sobre las aguas. Pedro no se hundió inmediatamente. Él logró caminar hacia donde estaba el Señor. Pero lo que dice claramente aquí en la escritura es que al ver el fuerte viento que estaba en ese momento sobre el mar, él tuvo miedo. Y eso hizo que ese miedo lo llevase sencillamente a hundirse. Y ahí sí clamar a Dios, diciéndole: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, dice aquí la escritura, y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue el miedo lo que hizo sencillamente que Pedro se hundiera. Fue el miedo el que hizo que Pedro en un momento determinado dejase su fe atrás en Cristo en ese momento, y solamente miró la circunstancia, la adversidad que estaba pasando en ese momento, y eso lo llevó precisamente a hundirse. El miedo es algo que llega sobre nosotros como seres humanos. Llega por diversas circunstancias, pero la pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros debemos permitir el miedo sobre nuestras vidas? ¿Hasta qué punto podemos saber que ese miedo nos está haciendo dudar del poder de Dios
y que sencillamente Dios está sentado en su trono en un control absoluto sobre todo lo que está pasando en nuestras vidas, en el mundo, ¿sí? Con su iglesia. ¿Hasta qué punto el miedo puede llevar a una persona a desviar su mirada del Señor y a hundirse en la situación, en la circunstancia en la que está viviendo? Cuando hablamos del miedo, el miedo es una sensación de alerta, es una sensación de angustia que viene sobre el ser humano. Puedes estar tranquilo en algún momento, pero algo que llega a suceder hace que el miedo entre a tu vida. Tú con el miedo obviamente sabes que hay un peligro, que el mal está rodeando, ¿sí? Puede ser real o lo peor, puede llegar a ser imaginario. Es decir, hay miedos que pueden llegar sobre tu vida que no son miedos tangibles, que no son miedos reales, sino son miedos que tú mismo y el enemigo está tratando de colocar sobre tu vida precisamente para que tú pierdas el horizonte y hacia donde Cristo te quiere llevar. Por eso hoy Dios a través de la palabra quiere hablarnos sobre el miedo. El Señor nos va a mostrar 5 ocasiones diferentes en que diversos personajes tuvieron miedo, pero vamos a ver la reacción de ellos y cómo Dios se movió en el entorno frente al miedo que ellos llegaron a tener en algún instante. Quiero que mires Génesis capítulo 3 y observes el verso 8. Génesis 3, verso 8. Y mira lo que dice acá la escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén y amén. El primer ejemplo que encontramos acá fue el miedo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando el Señor está llamando a Adán, ¿sí? ¿Qué dice Adán? Yo estoy aquí, Señor, y tuve miedo al escuchar tu voz, porque dice que él acá, voy a volverlo a leer para que tú y yo lo tengamos claro. Verso 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿cierto? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ojo con la justificación que dan. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ese no era el miedo real que tenía Adán. Ese no era el miedo real que tenían Eva. Ellos sabían en su corazón que habían desobedecido y que ahora Dios venía a pedir cuentas frente a los actos que sencillamente ellos habían realizado por la desobediencia, por haber tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles que había en el huerto, ellos solo Dios les había dicho de uno que no podían tomar, y ellos tomaron precisamente de ese árbol, del fruto de ese árbol, tentados por Satanás. Así que el miedo que ellos sentían era porque reconocían que habían hecho lo malo delante de Dios, porque habían desobedecido delante de Dios. Es decir, que el miedo llega a venir cuando hacemos lo incorrecto delante del Señor. El miedo llega a venir cuando sabemos que hemos pecado delante de Dios. Pero posiblemente tratamos de justificar nuestra falta, nuestro pecado, con otro tipo de circunstancia totalmente distinta. Ellos decían: tengo miedo porque estoy desnudo, Señor. Antes estaban desnudos, todo el tiempo estuvieron desnudos. Sus ojos fueron abiertos cuando el pecado precisamente entró en ellos, porque en ellos había santidad, la santidad de Dios. Pero al haber desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de cómo se encontraban ellos. Entonces el miedo llega cuando sabemos que hemos hecho algo incorrecto delante del Señor. De lo contrario, si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, no tenemos por qué sentir ese miedo, no tenemos por qué sentir esa sensación donde sabemos que hemos hecho algo incorrecto. La pregunta para todos nosotros: ¿cuántos momentos en nuestra vida hemos sentido ese miedo a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de que se ha hecho algo incorrecto?
Ellos huían de la presencia del Señor. Ellos huían de lo que Dios les iba a decir. El Señor les respondió: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ojo con eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Era tanta la inocencia que había en ellos, que ellos podían andar todos los días desnudos en el huerto, sin ningún problema. Pero ahora el hecho de esa desobediencia había hecho que sus ojos fuesen abiertos de una manera diferente, donde la santidad de Dios ya no iba a reinar sobre sus vidas. Porque el pecado, lo sabemos, fue tomar de ese fruto. La desobediencia fue el pecado. Y ahora sus ojos eran abiertos y ahora ellos eran echados fuera del huerto del Edén. Lo tuvieron absolutamente todo estando en el huerto. Dios les entregó todo lo que ellos necesitaban, pero esa desobediencia hizo que ellos perdieran esos privilegios grandes que tuvieron mientras Dios les permitió que estuviesen dentro del huerto, porque ellos se sujetaron a la obediencia al Señor. Entonces tú tienes que ser consciente, yo tengo que ser consciente con Dios que ese miedo llega es cuando hay desobediencia en el hombre, cuando hemos pecado. De lo contrario, cuando estamos haciendo lo correcto, pues estamos a cuentas con Dios. No debemos temer absolutamente nada, porque sabemos que estamos actuando conforme a la voluntad del Señor. Pero mira lo que dice Génesis 18, verso 12. Génesis 18, 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo ¿qué? Miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Amén y amén. Cuando el Señor da el anuncio de que Abraham y Sara iban a concebir a ese hijo, a Isaac, la primera expresión de Sara fue reírse. ¿Y de qué se reía? Diciendo dentro de sí: mi marido es viejo, yo también. Tendremos deleite, podremos estar íntimamente los dos, y aparte de eso yo podré concebir una criatura en mi vientre. Eso era lo que ella estaba diciendo. Cuando el Señor confronta a Sara, la palabra dice aquí claramente: Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Ese es el miedo de Sara frente al anuncio de su hijo Isaac. Es decir, Dios está dando una promesa que ante los ojos de los hombres es imposible que se cumpla. Pero como para Dios todo es posible, y ahí lo dice el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay. Pero cuando Dios confronta a Sara, ella tiene miedo y no confiesa que efectivamente se rió en su incredulidad, se rió frente al nerviosismo que ella tenía a la noticia que el Señor estaba entregando, que Dios les estaba dando, y no creyó en ese momento. Y tuvo miedo delante de Dios de confesar que efectivamente se reía de lo que Dios mismo estaba diciendo. Quiero que entiendas esto: el miedo llega a venir, ¿sí? Cuando precisamente Dios nos confronta a través de la palabra y Dios nos dice: es que tú no has creído a lo que yo te he dicho. Y nosotros tal vez negamos diciendo: no, sí, Señor, yo te creo, pero es por el miedo que hay en nuestros corazones, al no saber que las promesas de Dios son fieles, que lo que Dios está hablando es real. Dios tiene muchas veces que confrontarnos con su palabra a través de circunstancias, de situaciones, de personas que están en nuestro entorno con las cuales Dios nos confronta. Y ahí es cuando el miedo llega a los corazones, porque no somos capaces de confesar y decir: sí, Señor, perdóname porque he dudado de tu palabra, porque he dudado de tus promesas. Perdóname, Señor. ¿Cuántas veces
¿Te ha pasado esto? ¿Cuántas veces cuando el Señor te habla y te dice, tú dentro de sí te ríes y dices, esto es muy difícil que suceda, esto es algo imposible que pase dentro de mi vida? Y cuando el Señor viene y te confronta, tú te llenas de miedo y no confiesas delante de Dios y le dices como aquel hombre en el cual el Señor le confrontó y él le dijo, sí Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú tienes que venir delante de Dios, ser sincero con Dios, ser honesto, porque Dios conoce todo. Dios escudriña la mente y lo profundo del corazón. Él sabe si tienes miedo. El problema no es que tengas el miedo, el problema es que tú no reconozcas delante de Dios, que le puedas decir en este momento, sí, Señor, tengo miedo. Tengo miedo, perdóname, Señor, si estoy dudando de tu palabra. Perdóname si no creo a lo que tú me has dicho. Tengo miedo en mi corazón, tengo miedo de lo que pueda pasar ahora, de lo que pueda pasar en un mes, en un año. Tengo miedo, Señor. Ayúdame a confiar en ti, en tu palabra. Ayúdame a depender de ti en este momento. Sara tenía 90 años. Abraham tenía 99 años. Y ellos iban a concebir un hijo. ¿En qué cabeza cabe que pueda así algo suceder? Pero para Dios todo era posible y Dios iba a cumplir la promesa. Y efectivamente en el tiempo señalado, 9 meses después, un año después a lo mucho, ese niño ya estaba en sus brazos. La promesa la tenían ellos delante de sí, sus ojos la estaban viendo. La promesa era Isaac. Solo tienes que creer. En medio de tus miedos, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a desechar este miedo que me está envolviendo. Tú no se lo dices a nadie, tú no se lo estás confesando a tu esposo, a tu esposa, no se lo estás diciendo a tus hijos, los hijos no se lo están diciendo a sus padres, pero puede haber miedo. Lo importante aquí es entregar ese miedo al Señor. Lo importante aquí es depositar tu confianza en Dios y decirle, ayúdame, Señor, sácame de esta incertidumbre, quiero descansar en ti. ¿Tú te imaginas la sorpresa cuando Sara se dio cuenta que en su vientre ya estaba esa criatura? Oh, qué tremendo es. Me parece impresionante. ¿Tú te imaginas a Abraham mirándose a sí mismo, un hombre ya de edad, con su piel arrugada, no con las mismas fuerzas que tenía cuando era un joven, y diciendo, voy a ser padre? Porque Dios estaba cumpliendo la promesa, porque pese al miedo que había en esta mujer, en Sara, Dios cumplió la promesa, porque pese a lo que estaban mirando ellos de sí mismos, Dios trajo el cumplimiento de las promesas. Cuando tú lees la palabra hay miles de promesas para tu vida, pero esas promesas llegarán a ser realidad en tu vida cuando tú las creas y cuando aprendas a desechar tus miedos, a darte cuenta que el que tiene que hacer la obra es Dios, que el que tiene el poder para cumplir esas promesas es Dios, que desde los profetas se anunció primeramente a Jesucristo, que Él vendría, traería salvación a los judíos primeramente y después a los gentiles, que desde los mismos profetas se anunciaron los tiempos finales, tiempos que nosotros estamos viviendo y viendo, y anunciaron la palabra y confesaron lo que el Señor les estaba diciendo, muchos de ellos con miedo también en su corazón, pero sabiendo y reconociendo que Dios cumpliría lo que ellos estaban diciendo y profetizando, porque no estaban llenos de emociones o de sensaciones en su corazón, sabían que era el Espíritu de Dios en sus vidas el que los llevaba a dar la palabra. Aunque tengas miedo, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Cumple tu buen propósito sobre mi vida, cumple tu buena voluntad. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya.
Que hoy tú te puedas tomar de la mano del Señor y depositar en Él toda tu confianza. Que puedas recibir el abrazo de Dios en esta mañana. Y donde el Señor te pueda decir, ¿hay acaso algo difícil para mí? Porque para Dios todo le es posible, todo. Génesis 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado a ti te la daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo ¿qué? Miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén y amén. Qué poderoso. Porque Jacob estaba en un lugar llamado Betel, y Betel precisamente significa casa de Dios. Y él vio una gran visión, o ese sueño, donde había una escalera y ángeles que subían y bajaban al cielo, a la tierra, y el que estaba en lo alto era el Señor. Y el Señor le da una promesa poderosa donde dice: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Una promesa grande y poderosa. Cuando él despierta de ese sueño, dice la escritura que Jacob tuvo miedo, porque se dio cuenta que estaba en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la esencia de lo que es Dios mismo. Cuando alguien logra encontrarse cara a cara con el Señor, en oración, en esa búsqueda íntima, vemos la gloria, la majestad del Señor. Y ese miedo viene porque nos sentimos indignos de estar en ese momento. Es un momento donde reconocemos nuestro pecado, es un momento donde reconocemos que no merecemos absolutamente nada de lo que hemos recibido de parte de Dios, porque Él es glorioso, porque Él es grande. Muchos no son reverentes, no temen a la presencia de Dios. Hay una iglesia desviada, hay una iglesia lejos del corazón de Cristo, donde suceden cosas inexplicables. Pero hay que acercarse al corazón de Dios. Hay que tener ese temor al estar en la presencia de Dios. Por eso Jacob decía: cuán terrible es este lugar. No porque no fuese hermoso, no porque no fuese especial, era la gloria de Dios. Y Jacob en ese momento se sentía indigno totalmente. Él venía huyendo de su hermano, le había quitado la primogenitura. Y ahora se encontraba en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y ahora Dios iba a hacer algo nuevo y poderoso en la vida de Jacob. Tienes que encontrarte cara a cara con el Señor. Tienes que ser reverente a Dios. Tienes que tener ese miedo en tu corazón, en el sentido de que Él está arriba en el cielo y nosotros aquí abajo en la tierra. De que Él tiene un control absoluto sobre todo lo que está pasando. Pero si no hay un pueblo que se humille delante de Él, no sabemos hacia dónde va a llegar todo lo que está pasando. Necesitamos un pueblo humillado delante de Dios, naciones enteras humilladas ante el Señor. El hombre puede hacer todo lo que quiera para tratar de detener lo que está pasando, pero si no hay una humanidad que se rinda realmente a Dios, de corazón en oración, no sé qué va a pasar sobre esta tierra. No lo sé realmente. No hay temor de Dios. No hay ese miedo reverente al Señor.
Pocos han entendido lo que el Señor está obrando y está haciendo. Solo cada uno busca sus propios propósitos. Solo cada uno busca saciar su propia sed sin entender lo que Dios quiere hacer sobre esta tierra. Necesitamos un miedo reverente a Dios. Un miedo reverente al Señor. Entrar en su casa con reverencia, entrar en su presencia con reverencia, y el Dios de gloria obrará y hará cosas grandes y poderosas en tu vida. Éxodo 2. Ya hemos entonces visto en este momento el miedo que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, el miedo que vio Sara frente al anuncio de su hijo Isaac, el miedo de Jacob en Betel. Y ahora mira lo que dice Éxodo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ese fue el miedo que Moisés tuvo en Egipto, y la palabra narra que un día un egipcio golpeaba a uno del pueblo hebreo, que eran los esclavos en ese momento. Moisés entonces, como sus raíces eran del mismo pueblo que estaba siendo esclavizado, él miró a todas partes y no viendo a nadie, dice la palabra que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, lo mató y lo enterró bajo la arena. Qué tremendo es. Porque su corazón se conmovió al ver lo que estaba pasando con uno de sus hermanos hebreos. En ese momento Moisés estaba en el palacio, él había sido adoptado por la hija del faraón, él estaba cómodamente, él no tenía que sufrir esas tareas que sufrían sus hermanos hebreos. Pero él, en lo que tenía en su sangre, se conmovió frente a lo que estaba sucediendo con este otro hebreo, pero tomó una actitud irresponsable en el sentido que mató al egipcio y lo enterró. Él pensó que nadie lo había visto, él pensó que ese pecado sencillamente había quedado encubierto. Pero dice la palabra que al otro día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ojo con esto, vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y ahí es cuando éste le descubre y le dice: ¿quién te ha puesto por ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Porque sí había alguien que se había dado cuenta precisamente de lo que él estaba haciendo. Y ahí Moisés tuvo miedo. Y es cuando él sencillamente sale huyendo. Se va. Porque no quería obviamente sufrir las consecuencias de su pecado, de lo que él había hecho. Los ojos de Dios están en todo lugar y Él está observando todo lo que nosotros estamos haciendo, absolutamente todo. Y el miedo llega precisamente cuando sabemos que las cosas han sido descubiertas. Es necesario tomarnos de la mano del Señor, es necesario pedirle a Dios de que nos ayude a hacer lo correcto siempre. No dejarnos llevar por emociones, porque aquí Moisés se dejó llevar por sus propias emociones y sencillamente se desvió del propósito y de la voluntad del Señor. Él salió huyendo de Egipto porque había hecho algo incorrecto, porque había matado a uno de los egipcios y él sabía que eso iba a traer consecuencias graves sobre su vida. Tú y yo hagamos las cosas correctamente delante de Dios. Y en el momento en que las hicimos incorrectamente, coloquémonos a cuentas con Dios para volver al camino. Porque muy seguramente todos nosotros en algún instante hemos hecho algo incorrecto delante de Dios. Pero siempre hay la oportunidad de redireccionar tu camino, de volverte a Dios.
de reconocer tus faltas y volver a nuestro fiel y Padre Creador, para decirle, Señor, aquí estoy. Pues yo te pregunto, ¿cuál es el miedo que está tomando tu vida? ¿Qué sientes en tu corazón? No trates de mostrarte fuerte cuando por dentro estás débil. No trates de mostrarte firme cuando estás que te derrumbas por dentro. El miedo es algo que puede llegar, obviamente, sobre nuestras vidas. Pero yo quiero que mires Juan capítulo 14 y allí terminamos. El verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ojo con esto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho, yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amén y amén. El Señor está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Deja que la paz de Dios hoy venga sobre tu vida. Permite al Espíritu Santo que te guíe hacia toda la verdad. Que nuestro corazón no se turbe ni tenga miedo, como el Señor lo está diciendo acá. Que entendamos claramente que Él fue pues a preparar morada para nosotros, para que donde Él estuviese nosotros también. Lo único que debes saber a causa de todo esto es que cada día está más cerca nuestra redención, nuestra salvación. Pronto nos encontraremos con Cristo. Deposita tus miedos al Señor. Entrégale tus miedos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no se lo digas a nadie, díselo a Él lo sabe. Él sabe cómo te sientes en estos momentos. Él sabe el miedo que pueda haber en tu corazón. Pero solo entrégale todas tus cosas a Dios. Deposita tu fe y tu confianza en el Señor. Y el Rey de Gloria estará con nosotros. Él ya fue a preparar morada para nosotros allí en el cielo. Y pronto vamos a estar con Él. Pronto todos tus miedos y tus temores dejarán de estar, porque estarás en la gloria eterna, compartiendo juntamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que hoy la gloria, la bendición del Señor sea sobre todos nosotros en esta mañana. Que podamos decirle, Padre, hoy entrego mis miedos, Señor, a ti plenamente. Los entrego reconociendo y sabiendo, Señor, que tú estás en un control total y absoluto. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora y oramos? Padre, hoy te damos gracias. Hoy entregamos, Señor, nuestros miedos. Hoy entregamos, Señor, nuestro temor, Señor, todo aquello que esté turbando nuestras vidas, todo aquello, Señor, que esté viniendo, que no nos deja estar en paz y recibir de tu paz. Hoy lo entregamos a ti. Tómanos de tu mano, Señor, en esta mañana. Estamos aferrados a ti. Si en algún momento hemos dudado de tu palabra y de tus promesas, perdónanos, Señor. Si en algún momento hemos desobedecido, Señor, perdónanos, Padre, pero queremos entregar nuestras vidas, nuestros corazones a ti. Deja que el Espíritu Santo te llene en esta hora. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida, a tu corazón, a tu ser, y dile, aquí están mis miedos. Tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que estoy sintiendo, Señor, pero hoy deposito mi confianza en ti, Señor. Sé tú mi roca, sé tú mi fortaleza, ayúdame, Señor. En medio de la angustia clamé y tú me respondiste, Padre. En medio de toda angustia tú viniste y fuiste mi oportuno socorro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, por cada persona que ha escuchado este mensaje y lo escuchará, Señor. Que sea palabra de vida y de fortaleza. Que entendamos claramente, Señor, que tú estás con nosotros, que tú tienes un control total y absoluto, que tú nos llenas de tu presencia. Deja que el Espíritu Santo te llene, que fluya sobre tu vida en esta hora. Oh bendito, oh Rey de Gloria, danos más de ti, fortalece las vidas, fortalece los corazones. El que se sienta débil, temeroso, Señor, levántale en victoria y en bendición, Señor. Hoy te lo pedimos, dándote la gloria y la honra. Gracias porque vives y reinas por los siglos de los siglos.
No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Aleluya. La gloria es tuya, la gloria es tuya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, porque si tú sigues los caminos del Señor, todo lo que tú emprendas será prosperado para la gloria, para la honra de Dios, porque Jehová tu Dios está contigo. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. A ti sea el honor y la gloria, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu fidelidad en este momento, Señor. Gracias por todos tus hijos, Señor. Descansamos en tus promesas, Señor, y en tus palabras, oh Rey. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios te guarde, te bendiga. Que el miedo no acapare tu corazón ni tu mente. Recuerda, la paz de Dios está con todos nosotros. Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da, porque el Señor habita en cada uno de nuestros corazones. Que Él siga siendo la roca y la fortaleza de tu vida. Que tengas un resto de día en victoria, en bendición, y que esos miedos se vayan de ti para siempre. Ruega, clama al Señor, entrégale esos miedos y Dios hará y obrará. Un abrazo, Dios te guarde. Comparte este mensaje para que otros también reciban de la bendición del Señor y puedan fortalecerse en Dios y en su palabra. Dios te guarde, te bendiga. Que hoy sea un día de victoria para la gloria y para la honra de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones en Cristo Jesús.